Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bueno, saludamos también a las personas que nos siguen a través de YouTube, que se conectan, que comparten la palabra. ¿Me ayudas con esa luz, por favor? Y esta noche queremos seguir como en la misma línea que veníamos el domingo. ¿Cuántos vinieron el domingo? Si usted no vino el domingo, puede ver el video que está también ahí en el canal que se llama, ¿cómo se llama? Planea con Dios. ¿Cómo se llama? No deja olvidar porque eso es para hacerlo, ¿no? No simplemente, ay, ¿qué capítulo tocaba hoy? No, es para hacerlo. La palabra de Dios es para practicarla. ¿Y qué dice aquí? Guiados a obedecer y a vivir en bendición. A veces nosotros creemos que la guianza solo es para que nos vaya bien, que la guianza solamente es que lleguemos a lo que llamamos la bendición, que nos vaya bien. Pero la guianza primeramente es a obedecer. Y si no obedecemos esa guía que nos llama a obedecer, entonces difícilmente podremos escuchar la voz que nos llama a prosperar, a que nos vaya bien. ¿Es claro eso? En el capítulo 143 del libro de los Salmos, dice la palabra, enséñame a hacer tu voluntad. Puede decir, enséñame a obedecer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Él es nuestro Padre, pero Él es Dios. Tú eres mi Dios. Entonces, no nos olvidamos que Él es nuestro Padre, pero no perdamos de vista que Él es Dios. Y ojalá Él sea mi Dios y sea mi Padre. ¿Puede usted decir esa primera frase? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y la segunda línea dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Sí ve las dos partes ahí de lo que estamos hablando? La primera parte habla de aprender a obedecer. Y la segunda parte habla de que tu buen espíritu me guíe a tierra ¿de qué? De rectitud, que me vaya bien. Esa recta, correcta, buena, bendecida. Entonces, básicamente, lo que quiero que pensemos esta noche, y como estamos planeando con el Señor para que tengamos éxito, ¿sí están de acuerdo conmigo? Bueno, entonces necesitamos aprender que la guía de Dios no solo es para que no tenga un accidente, no solo es para que no me enferme, no solo es para que prospere económicamente, no solo es para que tenga un buen hogar, sino que la guía de Dios primeramente es para que obedezcan. Porque a veces hemos tenido por tradición un falso evangelio que es que le ordenamos a Dios. Dios haga esto, Dios haga lo otro, Dios haga lo otro. Y si Dios no hace lo que decimos, entonces nos ponemos bravos con Dios y no volvemos a congregarnos ni nada, porque eso Dios no nos obedeció. Pero si Él es Dios, ¿quién será el que tiene que obedecer? ¿Quién? Nosotros. Yo soy el que tengo que obedecer, porque Él es Dios. ¿Listo? Entonces, repitamos la frase. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En otras palabras, enséñame a obedecerte y cuando te obedezco, cuando aprendemos a obedecerte, estoy reconociendo que tú eres mi Dios. ¿Sí es claro? Y luego, como yo aprendí a obedecer, eso es algo que estamos aprendiendo, y en esa obediencia estoy reconociendo que Él es mi Dios, entonces su buen espíritu, ¿qué hace? Me guía para que me vaya bien. Si ve que la guía tiene como dos puntos. El primero y más importante es Obedecer. a que obedezcamos a Él. Y el segundo, como ya aprendimos a obedecerle a su palabra, lo que Él nos dice, ahora vamos a ser guiados fácilmente en todas las áreas, para que nos vaya bien. ¿Listo? Así que nosotros necesitamos ser guiados, pero ahí necesitamos ser obedientes. ¿Sí es claro? ¿Qué necesitamos? Ser guiados y ser obedientes. La vida en esta tierra es como un laberinto. ¿Ven este laberinto? Pero también necesitamos reconocer que Dios es nuestro Padre y que nosotros en ese laberinto de la vida somos sus hijos y que conoce mejor el laberinto quien está fuera de él, que lo ve desde afuera, que uno que está dentro que no sabe para dónde coger.
Entonces, si obedezco las instrucciones de mi Padre, seguramente me va a ir bien, porque lo que el Espíritu Santo me va a enseñar es el camino. Amén. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y nadie viene a mí, nadie viene al Padre, sino a través de mí, o sea, a través del camino. Recuerda que el domingo estábamos hablando de la guía del Espíritu Santo y hablamos de 3 elementos. Oración, ¿Cuál fue el primero? oración, El segundo meditar en la y el tercero, la guía del Espíritu Santo. Ahora, si podríamos sintetizar esos 3 en uno, podríamos decir que de esas 3 formas somos guiados por el Espíritu Santo. Porque no podemos ser guiados por el Espíritu Santo sin meditar en la palabra, sin orar, sin buscar la guía, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que nos va a guiar el Espíritu Santo es a qué? Oremos, meditemos en la palabra y de esa forma estamos buscando su guía. ¿Sí? ¿Es claro? Para poder ir en el camino correcto en este laberinto de mentiras que el mundo ofrece. En este laberinto de engaños que el mundo ofrece. Por eso la Escritura dice, hay caminos que al hombre parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Entonces, la gente siempre dice, pero ¿qué de malo tiene que yo haga eso? ¿Pero qué de malo? La gente anda preguntando un montón de cosas. Pastor, ¿y uno de cristiano se puede tatuar? Pastor, ¿y uno de cristiano puede hacer esto y hacer lo otro y hacer lo otro y hacer lo otro? Y yo le digo, sí, puede hacer todo. De pronto hay algo que no puede ir al cielo. Haciendo todo lo que le venga en gana. ¿Sí me explico? Porque cuando lo que estamos preguntando es satisfacer los deseos de la carne, la Biblia dice que si alimentamos la carne, el resultado será muerte. Entonces hay que mirar eso que quiero hacer tanto, ¿quién me lo está pidiendo? Si es algo del Espíritu. En otras palabras, ¿cuál es la intención de lo que estoy preguntando que quiero tanto hacer? Porque soy libre. Porque la Biblia dice que somos libres, ¿cierto? Pero hay una excepción, solo que no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne. ¿Dice eso o no dice? Sí, entonces, ahí ya nos va a aclarar. Muy bien. Entonces, en 2 Corintios capítulo 4, verso 13, básicamente lo que dice es que nosotros siempre estamos hablando. ¿Qué es lo que siempre estamos haciendo? Hablando, ¿cierto? Y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Por qué somos cristianos? Porque tenemos el mismo espíritu de fe. No somos cristianos porque estamos en esta denominación, la otra, no. Hemos nacido del Espíritu, tenemos el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito. ¿Qué dice? Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Y cómo hablamos? Tenemos que saber, ¿cierto? Sabiendo. Tenemos que hablar sabiendo que el que levantó a Jesucristo de los muertos, ¿quién lo levantó? El Espíritu Santo, ¿cierto? A nosotros también nos levantará y nos presentará juntos con el Señor, ¿cierto? Todos nos presentará. Así que ese espíritu de fe habla cosas de la eternidad. Ese espíritu de fe habla de la vida eterna. Ese espíritu de fe habla de la resurrección del cuerpo. Ese espíritu de fe habla de las promesas que Dios tiene para nosotros. Ese espíritu de fe está hablando básicamente de la vida más allá de la muerte. ¿También habla de esta vida en la tierra? Sí, claro. Pero lo más importante es esta vida después de la muerte. Ya hemos recibido la vida, pero nos da una promesa, que el que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué hará con nosotros? También nos va a levantar. O sea que tenemos una esperanza de una vida más allá de esta vida terrenal. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿qué hablamos? Cuando nos sentamos a hablar, ¿qué hablamos? Hay tantas cosas de qué hablar. Y hay tantas cosas en este mundo, que por eso el Señor nos dio una palabra para este año, que debemos estar enfocados en Jesús, porque fácilmente nos podemos desenfocar de la prioridad que deberíamos tener. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice, sin embargo, miren lo que debemos hablar. ¿Qué hablamos?
hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué es lo que deberíamos hablar? Sabiduría. Pero, ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. O sea que el que no ha alcanzado madurez, pues habla cualquier cosa. Entonces, por eso les da un madurar. Y sabiduría no de este siglo o de este sistema. ¿Se acuerda que ya estudiamos la palabra siglo, que no es el primer siglo, ni el segundo, ni el 21, sino que es este sistema? O sea, no hablamos de la sabiduría de este sistema, ni de los príncipes de este sistema que perecen. ¿Cuál es el problema de la sabiduría del mundo? Se acaba. Que se acaba. Que entra y sale. Que todo es pasajero. La sabiduría de Dios permanece para siempre. Entonces, no hablamos de esa sabiduría del mundo. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la sabiduría de Dios que Él predestinó para nuestra gloria. De la sabiduría que no perece. De la sabiduría eterna, la sabiduría de Dios, ¿cierto? Que para muchos es un misterio. Para nosotros el misterio ha sido revelado. Cristo Jesús, poder y sabiduría de Dios. Versículo 8. Mire, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno de los gobernantes de este sistema conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Como ellos no sabían la gloria que estaba en Jesús, y no sabían que crucificándolo volvía otra vez a la gloria que tuvo primero, y no sabían que detrás de esa crucifixión y muerte y esa resurrección que vendría la resurrección de muchos, entonces por eso lo mataron. No sabían que literalmente crucificándolo lo multiplicaban. Y no lo entendieron, por eso lo crucificaron. Porque ellos solamente estaban haciendo lo que veían, lo que podían palpar. Sigue diciendo el texto. Antes bien, ¿se acuerda que el domingo estuvimos meditando, parafraseando este texto, pero sin ir a él? Estuvimos parafraseando este texto, dice, antes bien, como está escrito. ¿Qué dice? Hablamos conforme a lo que está escrito, la otra escritura que hagamos. Ahora dice, antes bien, como está escrito. Ahora dice, cosas que ojo no vio, o sea, son cosas que no se ven las que hablamos. Ni oído yo, tampoco las hemos oído, ni han subido el corazón de hombre, perdón, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? ¿Y de qué es lo que uno habla? Uno habla de lo que uno ama. ¿Sí? ¿Sí está todavía aquí? ¿De qué habla uno? De lo que uno ama. Así que si uno ama al Señor, si está enamorado del Señor, ¿de qué habla uno? Del Señor. Si uno ama la palabra y está enamorado de la palabra, pues esa palabra habla. Entonces, básicamente, son cosas invisibles, que no se han oído, que ni siquiera se han imaginado, pero que Dios tiene preparada para unos que cumplen una condición. ¿Cuál es la condición? Amar. Que lo aman. Y dice Jesús en los evangelios, el que me ama, mi palabra guardará. La mejor traducción es el que me ama, mi palabra obedecerá. ¿Sí es que somos guiados a ser obedientes y bendecidos? Primero obedientes, luego bendecidos. Entonces, el que me ama, mi palabra obedecerá y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces, esas cosas grandes, ocultas, maravillosas, están reservadas y preparadas ¿para quiénes? Para los que lo aman. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Porque le obedecemos. Porque lo obedecemos. No porque yo te amo. Yo te amo. ¿Se acuerda el filósofo romántico? Yo te amo. Y entonces a veces nosotros pensamos que amar es decir yo te amo. Pero desde la perspectiva de Dios, amar es obedecer. Si me aman, guarden mis mandamientos, obedezcan. El que me ama, obedece mi palabra. Entonces está diciendo que para Dios amar es obedecer. Así de simple.
problema es que uno llega y lo lee desde la perspectiva puramente humana y natural. No, yo te amo, ay, sí, yo siento un montón de cosas por ti, por eso yo te amo. No, eso se llama, la palabra en griego es epitumia. Es una persona que está llena de sentimientos, emociones. Pero los sentimientos y las emociones cambian. ¿Sabía eso? Lo que no cambia son las convicciones. Amén. Entonces, el amor de Dios nos lleva a obedecer. Eso es lo que hace el amor de Dios. ¿Seguimos leyendo? Pero Dios la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, todas esas cosas que son un misterio para la gente, a nosotros nos han sido reveladas ¿cómo? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. Y de la forma que contestamos el cómo es, orando, meditando en la palabra y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Así nos la revela. ¿Listo? Así es como nos la revela. El Espíritu Santo nos la revela de esa manera. Hace una pregunta. Porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe sus cosas personales? Sus propios secretos. ¿Quién lo sabe? Su Espíritu que está en usted. ¿Cierto? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿usted quiere saber el propósito que Dios tiene con usted? ¿Qué hay que hacer? Tener comunión con el Espíritu Santo, orando y estudiando la palabra, meditando en él. Y así entonces le va a ser revelado. ¿Se acuerdan que estuvimos meditando un poquito en Juan 16, cuando Jesús habló, dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Él les hará saber todo lo que ha de venir. Él no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y lo hará saber. Él les contará lo que oiga. ¿Se acuerdan? Entonces Él oye y nos cuenta lo que el Padre está hablando con el Hijo, Jesús. El Padre y el Hijo están hablando de esos planes maravillosos. Y el Espíritu Santo viene, nos lo cuenta, nos lo hace saber. ¿Listo? ¿Cómo hace uno para saber cosas que otro no sabe? Pues uno es amigo de alguien y los amigos saben lo que los amigos le cuentan. Cuando uno es extraño para alguien, uno no sabe nada de esa persona. Porque uno no tiene compañerismo, no tiene compañía, no tiene amistad. Del mismo modo, uno necesita ser amigo del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, que mora con el Padre y con el Hijo, y que ahora vino a morar con nosotros, pues nos cuente esas cosas que el Padre ha preparado para nosotros. Miren lo que dice el versículo 12. Léalo conmigo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Usted sabe cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es el espíritu del mundo? Es el espíritu del anticristo, es el espíritu de este sistema que gobierna este mundo. Ese no lo hemos recibido nosotros, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué lo hemos recibido? Entonces nosotros nacimos de nuevo y nosotros recibimos el Espíritu del Señor. ¿Para qué lo recibimos? Para que sepamos lo que Dios ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para que nos dé los dones, nos haga ver inteligentes, digamos que somos muy ungidos. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos que tenemos una herencia eterna. Para que sepamos los planes que Él tiene con nosotros. Para que sepamos el propósito que Él tiene con nosotros. Eso no le puede contar a usted ni un apóstol, ni un profeta, ni un evangelista, ni un pastor, ni un maestro, nadie. Se lo va a contar el Espíritu Santo. ¿Quién se lo va a contar? El Espíritu Santo. ¿Listo? Mira lo que sigue diciendo. Lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? Lo que Dios nos ha concedido. Y si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, ni sabemos lo que Dios nos ha concedido, entonces hablamos cualquier cosa. Pero dice que hablamos lo que Dios nos ha concedido. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces el Espíritu Santo, además que nos cuenta lo que el Padre tiene, nos enseña. E incluso nos enseña cómo deberíamos hablar, qué deberíamos decir y qué no deberíamos decir. Dice que eso es lo que hablamos. Seguimos leyendo. Entonces la pregunta que estábamos contestando es, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? La sabiduría de Dios,
lo que el Espíritu Santo nos reveló que Dios nos ha concedido, sus planes, sus propósitos, lo que Él tiene para nosotros. Hablamos de su reino, hablamos de que somos sus hijos. Básicamente deberíamos hablar como Jesús habló cuando estuvo en la tierra. La Biblia dice que los escritores de la Biblia hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que nosotros deberíamos hablar siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que deberíamos hablar muy bien. ¿Cuál es el problema y por qué a veces no hablamos tan bien? Porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y si tenemos comunión con otro montón de cosas que están en el espíritu que pertenece a este mundo o que gobierna este mundo. Y una cosa y la otra son diferentes. Como es el cielo diferente a la tierra. ¿Va conmigo en la idea? Amén. Mire, pero el que no ha nacido nuevo, el que no ha nacido nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Sé que habla de percibir. El que no ha nacido nuevo, ese es el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué le dice? ¿Usted está estudiando el rema? ¿Usted está loco? ¿Usted entró al centro de entrenamiento bíblico a estudiar la palabra? ¿Usted está loco? Yo estoy sirviendo en la iglesia, estoy yendo a la oración, estoy yendo al grupo familiar. ¿Usted está loco? ¿Eso qué está demostrando? Que esa persona es natural, no es espiritual, que no ha nacido nuevo. ¿Ya ve cómo la Biblia confirma lo que la gente hace? El mismo incrédulo confirma que la palabra es viva, es eficaz. Le dice que para él es una locura y no las puede entender, es que no puede. Necesitan hacer de nuevo. Y usted puede que le explique. Voy a explicarle este texto, voy a explicarle a usted cómo debe usted vivir con principios cristianos. Es como tratar de darle un pastel fino a un marrano. Hay gente que dice, no, vamos a darle los principios cristianos para que el mundo cambie. No, el mundo no va a cambiar por darle los principios cristianos. Necesita a Jesús. Necesitan hacer de nuevo, porque él no puede entender. Él dice que estamos locos, dice que para él es locura y no las puede entender. Porque han de discernirse espiritualmente. O sea, uno no puede discernir las cosas de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. O sea, uno no puede ver yo me llamo por RCN. ¿Me está entendiendo? Tiene que estar en el mismo canal. Sí, porque si está en otro canal, dice, pero tan rara que está Amparito, pero esa como que no es. Y usted está mirando y dice, pero no, esto es una locura. Entonces tiene que estar en el mismo canal. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni puede entrar en el reino de Dios. No se puede conectar con el reino de Dios, no puede entender las cosas espirituales, no las puede discernir, dice que estamos locos. Así que si le han dicho que está loco, estás bien. ¿Ya? Si no le han dicho, posiblemente sí esté loco. ¿Listo? Y el versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué es el espiritual? El espiritual es el que es maduro. O sea, puede que haya nacido el espíritu y no sea espiritual. Porque la Biblia dice que no hay ninguna diferencia entre el hombre natural y el hombre carnal. O sea, que hay gente que ya nació de nuevo, pero actúa conforme a sus deseos, sus pasiones, concupiscencia, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el hombre, ¿qué es el hombre espiritual? El hombre espiritual es el que ora, cuando uno ora, uno es espiritual. El que medita en la palabra, ese es espiritual. El que busca la guía del Espíritu Santo, ese es espiritual. El que obedece a Dios es el espiritual. ¿Ya? Entonces, porque la Biblia dice, ¿sí que allá en Gálatas 5 habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Y habla que manifiestas son las obras de la carne y sale la lista. Y luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces no es juzgado, no hay ley, no hay quien lo juzgue. ¿Ya? En un tribunal legal no puede ser juzgado, porque anda por el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el problema cuando uno anda solamente
por lo que uno ve y lo que oye, o sea, por los sentidos, porque básicamente la carne se mueve por los sentidos. Lo que uno ve le trae deseos, lo que uno escucha. Entonces, ¿cuál es el problema? Que uno no puede recibir guía del Espíritu Santo, porque la carne no puede obedecer a Dios. ¿Sabía eso? No puede. Así como el hombre natural no puede discernir y entender las cosas del Espíritu de Dios, la carne no puede obedecer a Dios. No puede. Por eso hay que gobernar ¿desde dónde? Desde el Espíritu nacido de nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Ya dijimos las tres cosas. ¿Cómo? Orando, meditando en la palabra y buscando la guía del Espíritu Santo o teniendo comunión con el Espíritu Santo. Procurando cada día ser obediente, ser obediente, ser obediente. El problema es que buscamos la vida cristiana para que nos vaya bien, pero no buscamos ser obedientes a Él. Y entonces es difícil. Y nos enfrentamos, no funciona, no funciona, no funciona. La Biblia dice que la fe obra por el amor. Entonces no me funciona la fe, pues no estoy caminando en amor. Entonces es difícil que vaya a funcionar. 16. Hace dos preguntas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Cuál es la respuesta? Según lo que estamos leyendo. El Espíritu Santo. Acuérdense que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién conoció la mente del Señor? El Espíritu Santo. ¿Quién instruirá al Señor? Ninguno. Pero mira esta afirmación tan impresionante. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando dice que tenemos la mente de Cristo, ¿qué está diciendo realmente? Que tenemos al Espíritu Santo. Amén. O sea, la mente de Cristo es el Espíritu Santo. El problema es que uno puede tener la mente de Cristo, pero no obedecerla. ¿Sí ven? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero en Efesios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, que la mente obedezca al espíritu. Amén. Que la mente o el alma sea más espiritual, porque ya tenemos el Espíritu de Dios. Ya tenemos la mente de Cristo. Solo necesitamos Renovar. obedecerle. Uno puede tener mejor guía y perderse en el camino, porque no le obedece al guía. ¿Sí? ¿Sí es claro? Uy, Dios mío, que el tiempo me alcance. Jesús dijo, y acuérdense que yo les he enseñado que corazón con C de cabeza. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues de lo que estamos pensando, lo que vemos, oímos, en lo que, como diría el mexicano, en lo que platicamos. Entonces, por eso es que el cristiano tiene que ser moderado. Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Entonces yo puedo hacer lo que quiera, pero no es conveniente. ¿Sí es claro? Ni siquiera es que sea pecado, no es conveniente. Por ejemplo, yo creo que uno de cristiano no debería ver películas de terror, ni nada que tenga que ver con tinieblas, con cosas ocultas, con demonios, porque creo que uno abre puertas. ¿Y dónde abre puertas? En la mente. Y ahí deberíamos tener la mente de Cristo. Y entonces, ¿dónde está la batalla? En la mente. ¿Dónde está la lucha? En la mente. ¿El enemigo dónde pone los dardos de fuego? En la mente. Porque si logra incendiar la mente, acaba con todo. El diablo no puede venir a arrastrarte y llevarte, como dicen, sacarte de la cama y llevarte arrastras. No puede. Pero si logra poner un pensamiento que no te deja dormir, alguien te va a tener que sacar y llevarte arrastras. ¿Es claro? Entonces, ¿dónde está la batalla? Pero ya tenemos la victoria porque tenemos la mente de Cristo. Solamente hay un problema. La carne no puede obedecer. Y por eso necesitamos orar, meditar en la palabra, tener comunión con el Espíritu Santo. Orar, meditar en la palabra, tener comunión con el Espíritu Santo. Orar, meditar en la palabra, tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? La carne no quiere orar. La carne no quiere meditar en la palabra, la carne no quiere tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces tenemos una lucha, una batalla. Y por eso dice Gálatas, que en el cristiano hay una batalla, que el espíritu y la carne se oponen entre sí, para que no hagamos lo que deberíamos hacer. Entonces es peligroso. Quiero cerrar con esto.
Mira que Romanos 8, y con este tiempo se me va. Romanos 8 es un paralelo entre las dos formas de vida que tiene el cristiano, no el no cristiano, el cristiano. Romanos 8 abre diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que Romanos es, lo que estoy diciendo, un paralelo entre la vida cristiana, si va a vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu. En otras palabras, si va a obedecer a Dios o no. Si va a obedecer a Dios o a la carne. Así de sencillo. Entonces, el versículo 14 que lo subrayé, con esa imagen de fondo que les dije que el mundo es como un ¿qué? Como un laberinto de mentiras y de engaño. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces uno dice, sí, todos los que somos guiados del Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Sí, yo soy guiado, pero a veces es guiado por la carne. A veces es guiado por otras cosas. Por sentimientos, por emociones, por rabia, por rencor, por ira, por amor al dinero, por lujuria, por tantas cosas. ¿Qué lo guía a uno? ¿Se acuerdan que ya también aprendimos? De lo que esté lleno. ¿Qué lo guía a uno? De lo que esté lleno. Entonces ten cuidado de que te llenas este 2025. O sea, en otras palabras, enfócate en Jesús. Llénate de Él todos los días. Entonces ya tenemos el versículo, como este versículo, por acá en la mitad del pasaje, el 14. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero ¿qué dice antes y qué dice después? Para contextualizar. Entonces, antes por arriba dice, y si el Espíritu de aquel, el versículo 11, que levantó de los muertos a Jesús, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, vivificará nuestros cuerpos mortales. Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que, hermanos, tenemos una deuda. No, la deuda no es con la carne, para que vivamos conforme a la carne. La deuda es con el Espíritu. Y a veces parece que tenemos la deuda con la carne, y es páguele a la carne, y haga lo que la carne quiere, y busque y satisfacer, parece que tenemos la deuda con la carne. Y si tantico nos saca la piedra, sacamos el machete, el cuchillo, a ver con quién hay que pelear. Se llama carne, pura carne. Y parece que la deuda fuera con la carne. Y siempre tratamos de pagarle a la carne la deuda, pero no tenemos deuda con la carne. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y mire el motivo, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir, ¿qué? Las obras de la carne. Las obras de la carne, allá están en Gálatas, léalas. Mas si por el Espíritu hacemos morir, sí podemos hacer amor. Entonces viviremos. Entonces ya fuimos salvos. El Señor nos salvó, pero tenemos una batalla muy tremenda los cristianos entre nosotros mismos. Entre el espíritu nacido de nuevo y este cuerpo que no ha sido redimido con esa mente y esa manera de pensar equivocada. ¿Qué dice después? Entonces luego dice, si vivimos conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriremos. Mas si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿cuál espíritu? El Espíritu Santo. No por el espíritu nuestro nacido de nuevo, no, por el Espíritu Santo. O sea, cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, entonces la carne va muriendo lentamente. Va muriendo. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y después, ¿qué dice? Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La carta a los Corintios dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios ha concedido. Aquí dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción para que le obedezcamos como un hijo al Padre. En ese laberinto necesitamos obedecerle al Padre. En nuestras decisiones. Lo mismo que dijimos, planeemos con Dios y nos irá bien. ¿Y cómo planeamos? Orando, meditando en la palabra y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Y el versículo 16 dice,
Y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo el texto? Ser espiritual es obedecer a Dios. Pero para obedecer a Dios toca matar la carne. ¿Cómo matamos la carne? Ya dijimos 3 cosas. Orando, meditando en la palabra y buscando tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces concluimos en que necesitamos, ¿qué necesitamos? Ser guiados a obedecer, a vivir en bendición. Por eso, la gente llega y mira Deuteronomio 28 y dice, no, pero es que allá dice ese el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que ha leído Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia? Y dice, no, pero como ya estamos en el nuevo pacto, ya no necesito obedecer. No, Señor. El que dice que Jesús es su Señor es porque lo obedece. Así que te bendigo con esta palabra, en el nombre de Jesús.